Días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura con el hermano Eliezer, que fue en el libro de Filemón. Hermanos, les dije la semana pasada que nos íbamos a tomar un descanso. Yo me voy a tomar un descanso del libro de Job. Ya tenemos, gracias hermano, ya tenemos algunos meses ya viendo Job y decidí, hermanos, tomarme unas vacaciones pequeñas, cortas. Entonces he decidido, hermanos, estudiar el libro de Filemón. Es sumamente corto, como ustedes lo pueden ver, nada más son 25 versículos, no hay más. Un solo capítulo, 25 versículos. Súper cortito. Me imagino que nos vamos a tomar como un mes, más o menos 3 semanas a un mes, para ver este capítulo. Entonces, aunque está corto, sí tiene mucha información y realmente es interesante. El día de hoy, en realidad, nada más vamos a analizar los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3. Sin embargo, nuestra introducción en esta mañana, antes de ver esos 3 versículos, va a ser algo largo. Entonces, mayormente va a ser introductorio a este mensaje, este estudio el día de hoy. Entonces, vamos a terminar viendo estos últimos 3 versículos en los últimos 10 minutos, yo creo, de nuestro estudio. Todo lo demás va a ser introductorio. Una de las razones por las cuales escogí este libro, hermanos, no nada más es porque es cortito y me da 3 semanas, un mes de vacaciones de Job, sino que lo estudié también porque la clase de adultos de escuela dominical está viendo Colosenses con nuestro hermano Jorge Torres. Ahora, es importantísimo que ustedes entiendan por qué. Filemón y Colosenses, o más bien, Filemón era de Colosa, y la iglesia de Colosenses, la cual estamos estudiando en escuela dominical, se encontraba dentro de la casa de Filemón, ¿sí? Entonces, los que recibieron las epístolas de Colosenses y Filemón son de la misma iglesia, es la misma congregación. Entonces podemos juntar los puntos, ¿verdad? Y tener una mejor comprensión de cuál era el asunto de la iglesia en Colosa. ¿Okay? Entonces muy hermoso, podemos ir juntando esos puntos. Es imperativo que se vea Filemón y Colosenses juntos, por la inmensa relación que estos dos tienen. Muy bien, Filemón, al igual que Colosenses y Efesios, son las epístolas de la prisión. Esto ya lo habíamos visto, porque Pablo escribió estos libros, estas epístolas, mientras él estaba encarcelado en su primer encarcelamiento en Roma. De hecho, hay algunos que argumentan que en realidad ya no estaba como tal en la cárcel en Roma, sino que estaba bajo arresto domiciliario. Sabemos que él sí tuvo un tiempo de arresto domiciliario y yo soy una de esas personas que concuerdo que cuando él escribió Filemón y Colosenses y Efesios, él se encontraba en arresto domiciliario. Es decir, que ya había técnicamente salido de la cárcel, pero todavía estaba en prisión en una casa particular. ¿Okay? Entonces, esto limitaba mucho a Pablo. Y esto es importante y ahorita vamos a ver por qué. Pero bien, esta epístola como tal es dirigida a un individuo cuyo nombre, como lo dice el título del libro, es Filemón. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de Filemón. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por sus infinitas misericordias, Señor, que usted derrama sobre los suyos. Gracias, Señor, por la iglesia de Colosas, Filemón, Onésimo, Arquipo y todos esos otros personajes que podemos nosotros estudiar, Epafras, que podemos estudiar en los libros de Colosenses y Filemón, Señor, y sus santos, sus hijos.
y por medio de lo cual nosotros podemos aprender maravillas, grandes cosas de la palabra, de su palabra. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y en su nombre, Señor, se lo agradecemos. Le agradecemos por todo. Amén. Muy bien. Filemón. Ok, ¿quién era Filemón? Bueno, Filemón era un hombre rico. Era un hombre rico, un cristiano de mucho dinero. Entonces, lo que viene siendo la epístola de Filemón, Tito y las epístolas de Timoteo van dirigidas a individuos específicamente. En este caso, Filemón, Tito y Timoteo. Entonces van dirigidos a ellos de forma específica. Y las intenciones de Pablo fueran que esta carta no nada más fuera leída por Timoteo y Tito y Filemón, sino que fuera leído por toda la congregación. Y por lo tanto, aunque era una epístola personal a un individuo, nosotros lo seguimos estudiando hoy. Y la realidad es que es muy importante para nosotros hoy, porque nosotros somos dispensacionalistas. Y tanto Timoteo como el Evangelio, como la epístola a Tito, como también la epístola a Filemón, resulta ser que son dentro de nuestra propia dispensación. Por lo tanto, es altamente aplicable. No es como Job, que absolutamente nada de Job aplica. No es como lo que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento. Esto es altamente aplicable. Todo esto se puede aplicar en nuestras vidas porque viene siendo dentro de nuestra propia dispensación. Es dado a la iglesia. ¿Cuándo fue escrito el libro de Filemón? Bueno, esta carta, como ya mencioné, fue escrita junto con la de Colosenses y Efesios y fue enviado por manos o los mensajeros que llevaron las cartas. Estas 3 cartas fueron Tíquico y Onésimo. Ambos, pero especialmente Onésimo, básicamente viene siendo uno de los personajes principales del libro de Filemón. Y vamos a hablar un poco acerca de él. Onésimo, básicamente, para adelantarme un poquito, Onésimo era el esclavo de Filemón. Yo les había mencionado que Filemón era adinerado, tenía varios esclavos, entre ellos este que se llamaba Onésimo. Entonces era dueño de esclavos, este hermano en Cristo, Filemón. Bien, como ya lo mencioné, esto ocurrió durante el tiempo del encarcelamiento de Pablo en Roma. Y hay varios versículos en el libro de Filemón con los cuales podemos corroborar el hecho de que él estaba en prisiones. Vamos a verlo. Versículo 1, desde ahí vemos que él estaba en prisión. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo y el amado Filemón, colaborador nuestro. También el versículo 9 menciona que está en la cárcel, o está encarcelado pues en prisiones. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. También lo podemos ver en el 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En el 13 también podemos verlo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Y también en el 23 vuelve a mencionar que él estaba en prisión. Dice, te saludo en Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces no cabe duda alguna que está en prisión. Posiblemente ya no físicamente en la cárcel como tal, sino en arresto domiciliario. De hecho, una cosa muy interesante, estuve viendo con los muchachos del instituto la semana pasada fotografías acerca de la prisión de Pablo. Todavía existe la prisión donde Pablo y Pedro estuvieron, y lo tienen como museo allá en Roma. Tú puedes ir a ver esa prisión. Está debajo de la tierra, no es una prisión, es subterránea, es una cárcel subterránea. ¿Cómo se llama, hermano? Ya no recuerdo. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama, pero Martinica o sabe qué. Ok, pero el asunto es de que todavía existe esa cárcel
donde Pablo y Pedro estaban, y pues como lo digo, lo tienen como museo y tienen tours y tú puedes ir y sacar videos y fotos del lugar. Y en la fachada del lugar dice... Mamertina. ¿Cómo? Mamertina. Mamertina. Mamertina se llama la cárcel, Mamertina. Pero él ya no estaba en Mamertina en ese momento. Él ya estaba en una casa bajo arresto domiciliario. Pero si usted gusta, y le recomiendo que lo haga y tenga tiempo, usted puede leer más acerca del encarcelamiento de Pablo en el libro de Hechos, capítulos 27 y 28. Si usted quiere ver más acerca de ese primer encarcelamiento, es Hechos 27 y 28. Muchas personas no se dan cuenta que Pablo estuvo en esa prisión por lo menos en 2 ocasiones. Hay algunos que consideran que fueron 3 a 4. Pero los encarcelamientos de Pablo siempre son muy interesantes. Pero no fue uno solo, fueron varios. Él entró y estuvo 2-3 años en la cárcel, y luego salió y luego volvió a entrar. Bueno, oficialmente su primer encarcelamiento fue en Cesarea, que después terminó yendo allá a Roma, pero en total fueron varias veces las que estuvo encarcelado Pablo. Muy bien, entonces esta es la primera encarcelación en Roma de la cual estamos viendo. Bien, ¿cuál es el propósito de la carta? Y aquí es donde nos vamos a entretener un poquito, el propósito de la carta. Bien, Filemón era un cristiano muy adinerado, como ya mencioné, que vivía en la ciudad de Colosas. Ahora, Colosas se encuentra aproximadamente a unos 150-160 kilómetros de distancia de la ciudad de Éfeso. Entonces, y obviamente Éfeso y la Odisea y Sardis y Filadelfia y todos esos estaban ahí bien cerquitas. Entonces, era muy pegado, pues. Y ahí es donde se encontraba Colosas. Bien, fue ahí en Éfeso. Recuerden que Pablo hizo 3 viajes misioneros. 3. En su último viaje misionero, el tercero, fue cuando él estuvo en Éfeso. ¿Okay? Fue aproximadamente entre el año 52 y el año 55 después de Cristo. Entonces, mientras Pablo levantó la iglesia en Éfeso y la pastoreó por 3 años, en su tercer viaje misionero, ahí fue donde Filemón fue salvo. Filemón recibió a Cristo en Éfeso bajo el pastorado de Pablo. Pablo entonces fue quien llevó a los pies de Cristo a Filemón unos años antes. Entonces, Filemón recibe a Cristo como su único y propio Salvador durante ese tiempo en Éfeso y eventualmente regresa a Colosas y ahí tenía su casa. Él regresa a Colosas y comienza a impartir el evangelio y comienza a predicar. Pero el asunto es de que ya existía ahí una congregación, ya había una iglesia ahí. Esa iglesia era la iglesia de Colosas, quien su pastor era Epafras, que ya vimos acerca de Epafras. Pero es más, vamos a verlo nuevamente. Colosenses, vamos a Colosenses. Ok, si nosotros nos vamos a Colosenses y leemos en el capítulo 1, ¿dónde viene? Ya lo perdí. Debe estar en el capítulo 1 que hay mención de Epafras. 4:12. Bueno, hay uno también en el 1, pero no sé dónde está. ¿El qué? Perdón. 1:7, ok, vamos a verlo. 1:7. Ah, sí, aquí está. Entonces a los colosenses dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces el ministro o el pastor de la iglesia de Colosa era Epafras. Y lo podemos ver también en el 4:12, como mencionó ahorita nuestro hermano. En el 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Entonces Epafras, como pastor de la iglesia, él estaba orando por su congregación constantemente. Y Pablo, que estaba ahí con él, pues se daba cuenta de su amor que Epafras tenía para su iglesia en Colosa, la cual él había dejado para estar en Roma. ¿Okay? Pero una cosa interesante es que Epafras, es decir, el pastor de Colosas, no estaba de vacaciones en Roma. Estaba en la cárcel. El pastor de la iglesia de Colosas estaba en la cárcel con Pablo. Vamos a verlo. Filemón. ¿Okay? Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. En otras palabras, el pastor de Colosas estaba en la cárcel en Roma con Pablo. Y desde la cárcel estaba orando por su congregación en Colosas todos los días. Los colosenses estaban en un problema muy serio. Se quedaron sin pastor. Estaban fieles, pero les faltaba confort. Ellos necesitaban consuelo, necesitaban confort, ya que su amado pastor estaba en la cárcel, alejado de ellos. No sabemos los detalles del encarcelamiento de Epafras, lo desconocemos, la Biblia no nos dice, pero sabemos que era por Cristo Jesús. Entonces es por predicar la palabra, los detalles no se nos dan. Muy bien. Entonces Filemón de Colosas recibe a Cristo en Éfeso, va a Colosas y se da cuenta que Epafras ya había comenzado ahí un ministerio y que ya había ahí una congregación. Entonces, Filemón, siendo adinerado, dice, pues yo tengo un lugar para que la iglesia se congregue. Y la iglesia de Colosas se hospedaba en la casa de Filemón. Filemón no era el pastor, simplemente era el hospedador de la congregación, ¿okay? Que fue levantada por Epafras, quien era el pastor, que ahora está en la cárcel junto con Pablo en Roma. ¿Okay? Muy interesante todo esto. Y claro, podemos ver la divina providencia de Dios sobre la iglesia de Colosas, y su soberanía al juntar a todos estos elementos y todas estas personas junto con Pablo. Fue obra soberana de Dios. No era coincidencia que Epafras terminara en la cárcel junto con Pablo. Había otras cárceles donde pudieran haber enviado a Epafras, pero lo enviaron donde estaba Pablo. No fue coincidencia. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Entonces, como ya mencionamos, Filemón era hombre rico, dueño de varios esclavos, entre ellos uno que se llamaba Onésimo. Aparentemente, por lo que leemos en Filemón, y lo vamos a ir estudiando conforme pasan las semanas, Onésimo le robó a Filemón. No sabemos qué le robó. No sabemos si le robó dinero o bienes o joyas, no sabemos. Pero la cuestión es que Onésimo era bien rata. Y él no era salvo. Y se robó, quién sabe qué, de Filemón. Y da fuga, se fuga. Y él se va, Onésimo se va con lo que había robado, se va a Roma para esconderse entre las multitudes. No, pues él dijo, aquí pues era la ciudad capital, más habitantes ahí que en ninguna otra parte. Él dijo, uy, mira, aquí me escondo entre toda la gente y nadie me encuentra. Entonces él fue a Roma para esconderse y resulta que se topa con Pablo y conoce a Pablo. Durante su tiempo en Roma, Onésimo conoce a Cristo como su Salvador por medio de Pablo. Mientras Pablo lo discipulaba y le mostraba a Cristo para que éste creciera, básicamente Onésimo se esforzó para ser el esclavo de Pablo, ¿sí? Entonces Onésimo realmente estaba sirviendo
a Pablo como su ayudante, como su esclavo. La razón de esto es porque, como lo mencioné, si Pablo estaba en un arresto domiciliario, esto implica que Pablo estaba muy limitado en lo que podía hacer. Él no podía salir, no podía ir a ninguna parte, estaba completamente encerrado. Entonces, Onésimo fungió como su esclavo y Onésimo durante ese tiempo iba y venía y hacía los mandados que le encargaba Pablo hacer. Entonces, Onésimo trabajaba mucho para Pablo. De hecho, eso lo podemos ver en Filemón capítulo 1:11. Filemón 11 y 12. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces también es útil para Pablo. Dice, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Entonces, Onésimo estaba trabajando y ayudando y sirviendo a Pablo como esclavo suyo. Pero Pablo comprende que no es su esclavo, sino que le pertenece a Filemón y dice, te lo regreso. Yo trato de pensar, hermanos, fíjense, eso es muy interesante. Precisamente estábamos hablando acerca de esto en la clase el jueves pasado aquí en el instituto y estábamos hablando acerca de que Dios en la Biblia, y escúchenme bien, lo voy a decir muy claro para que no se me confundan, esto es muy cierto y búsquenle por donde le busquen. Dios en los 66 libros inspirados de su palabra, en ningún lugar, ni de Génesis hasta Apocalipsis, en ningún lugar condena la poligamia. No se espanten, pero es la realidad. Dios no condena la poligamia de Génesis a Apocalipsis. Sin embargo, mi suegro hizo una mención este jueves pasado, que Dios no solamente no condena la poligamia, sino que Dios tampoco condena la esclavitud humana. Si ustedes ven de Génesis hasta Apocalipsis, Dios no condena la esclavitud. Y hoy día nosotros pensamos en la poligamia y decimos, ¡ay, qué cosa tan fea! ¿Cómo puedes tener tantas mujeres? Y no, es que asco, pecado. Y pensamos en la esclavitud de la misma forma. ¡Ay, no! ¿Cómo yo voy a ser dueño de otro ser humano? No, eso es horrible. Pero lo interesante es que Dios no condena a ninguna de las dos prácticas, en ninguna parte de la Biblia. Lo cual es muy interesante. Y poniéndonos a pensar desde el punto de vista de Onésimo, imagínense, Onésimo se escapó, oficialmente ya es libre porque se escapó, está perdido en las calles de Roma y él tiene la libertad realmente en su carne de hacer, y le dice Pablo, no, te vas a regresar con tu dueño para que sigas siendo esclavo allá con él. Ay, ¿cómo? O sea, Pablo lo está regresando a la esclavitud. Y este otro dice, ¡sas! ¡Ánimo! Yo me regreso a ser esclavo de Filemón. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo habló mucho acerca de darnos libertad. De hecho, eso lo vimos en la escuela dominical hoy en la mañana con el hermano Jorge. Él mencionó acerca de que Cristo nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo habla mucho de la libertad de la esclavitud, sí, pero espiritualmente hablando, no físicamente hablando. Dios daba libertad y da libertad. Jesucristo da libertad a los cautivos de pecado, pero no en físico. Una de las cosas muy interesantes es que si ustedes recuerdan, 2/3 partes, escúchenme bien, 2/3 partes del Imperio Romano eran esclavos. La gran mayoría de los miembros de la iglesia de la Odisea, de Sardis, de Filadelfia, de Antioquía, de la mayoría de todos ellos eran esclavos. Casi todos.
Entonces imagínense, cuando llega Pablo y Pedro y todos los apóstoles y están haciendo trabajo de misioneros, y ellos llegan a estas ciudades donde casi todos son esclavos y ellos dicen, Cristo te hará libre. No, hombre, pues, ¿en serio voy a tener libertad? Sí, vas a tener libertad en Cristo Jesús y todo. Yo quiero eso, yo quiero libertad. Y luego se dan cuenta, sí, libertad, pero del pecado. Libertad de la muerte, de la segunda muerte. Pero todavía eres esclavo de tu dueño. Me gustó. Ok. Pero esa es la razón por la cual había tanto esclavo que había recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Porque Pedro y Pablo y Juan y todos les estaban hablando acerca de una libertad de la esclavitud. Y ellos con gozo lo recibieron, pero no fue la libertad que ellos tenían en mente. Muy bien. Pablo escribe esta carta a Filemón para pedirle que aprecie la transformación que Dios ha hecho en la vida de Onésimo. Onésimo se fue como rata. Era un ratero. Le había robado al dueño. Era inútil. Pero Dios le transformó. Esa es gran parte de lo que es, bueno, eso es uno de los temas de aquí del libro de Filemón. Es la transformación que Dios hace por medio de la persona y obra de Cristo Jesús. Esa es una transformación. Y Pablo en su carta, él quiere que Onésimo aprecie la transformación que Cristo ha hecho en él, de llevarlo a ser un esclavo inútil, a ser uno útil en Cristo Jesús. Otro de los propósitos del libro de Filemón no nada más es cuestión de la transformación en Cristo Jesús, sino el asunto de la relación amo-esclavo, o la restauración, podríamos decir. En realidad hay tres temas principales, teológicamente hablando, hay tres temas principales en el libro de Filemón. El primer tema, o el tema principal, es el tema de la reconciliación. Reconciliación. Explico. Onésimo no era salvo. Su padre era Satanás. Y hacía cosas de la carne como cualquier otra persona sin Cristo hace. En el caso de él era, como ya lo mencioné, un ladrón. Pero estando con Pablo en Roma, él conoce a Cristo como su único y propio Salvador. Y por lo tanto es reconciliado con Dios. Onésimo es reconciliado con Dios. Y ahora que es salvo, lo que Pablo quiere que haga es, si ya se reconcilió con Dios, ahora se tiene que reconciliar con su dueño Filemón. Entonces, ahora que ya ha sido reconciliado, perdonado, justificado, santificado por la persona de Cristo Jesús, ahora él tiene que reconciliarse con su dueño y con su gente. De hecho, parece ser que la obra de la reconciliación era algo muy importante dentro de la iglesia de Colosenses. No tenemos todos los detalles, pero aparentemente hubo problemas en Colosa en respecto a la reconciliación. No nada más aquí con Onésimo, sino la iglesia como tal tenía un problema de algún tipo. La Biblia no es específica, pero tenían un asunto con cuestión a la reconciliación. De hecho, también lo podemos ver en el libro de Colosenses. No solamente lo vimos aquí en Filemón, la reconciliación de de Onésimo con Dios y de Onésimo con su dueño, pero también hay mención de la reconciliación en el libro de Colosenses como tal, como iglesia. Y otra vez, no sabemos los detalles,
o por qué ellos tenían problemas para reconciliarse unos a otros, o no sé. Pero este mismo mensaje viene aquí claramente en el capítulo 1. Es increíble, hermanos, que no lo encuentro. Estoy teniendo un problema con el capítulo 1, hermanos. Ya van 2. Pero bien, ahí en el capítulo 1 hay mención en algún lugar. El 20. Ok, bueno. Desde el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces había problemas entre hermanos, no podían ellos reconciliarse. Tenían un asunto, tenían una problemática entre hermanos. Y, ellos decían, y Pablo aquí en el libro de Colosenses le está diciendo, no, tienen que reconciliarse, así como están reconciliados con Dios, y Dios quiere reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Así ustedes también tienen que reconciliarse. Entonces, los colosenses tenían un asunto de reconciliación. Entonces, en Colosenses se menciona que tenían este problema de conciliación y de reconciliación, y también en Filemón, en el caso de Onésimo con su dueño Filemón. ¿Okay? Entonces, reconciliación, ese es el tema principal de toda la carta de Filemón. El segundo punto doctrinal en el libro de Filemón es el asunto del amor. El asunto del amor. Si usted tiene su Biblia ahí abierto en el libro de Filemón, usted verá arribita del versículo 4 que hay unas letras ahí que dice el amor y la fe de Filemón. ¿Okay? Entonces, esa sección habla del amor que Filemón ha mostrado a los otros cristianos. Y él tenía un asunto de confort. Él aparentemente, él daba consuelo y ayudaba a muchos hermanos, Filemón. A todos los santos. Él los confortaba, dice el 1.7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Entonces Filemón mostraba amor y consuelo, daba a los hermanos en Cristo. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, por el amor agape, por el amor en Cristo Jesús, Filemón amaba a los hermanos en Cristo y confortaba sus corazones. Este era uno de sus dones espirituales. Entonces Filemón era un hermano que daba consuelo y confort. Amado. Y de hecho, ya casi al último, dice en el versículo 20, Filemón 1:20, Pablo dice, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces, Pablo mismo le está diciendo, mira, ¿quieres confortarme? Yo sé que tú puedes consolarme y confortarme en el Señor. Y la forma en que lo vas a hacer es aceptando de regreso a Onésimo. Si tú aceptas nuevamente a Onésimo para ser tu esclavo y tú le amas a él, eso confortará mi corazón. Pero tienes que pensar, ¿y confortará eso el corazón de Onésimo? ¿Eso conforta el corazón de Onésimo? ¿Regresar a la esclavitud? Conforta a Pablo, pero ¿conforta a Onésimo? Es que depende, porque en este caso Pablo le dice que ya no lo vea como un esclavo, sino que lo vea como un hermano amado. ¿Okay? Como un hermano amado. Eso lo vemos en el versículo 16, Filemón 1:16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces dice, ya no lo aceptes como esclavo, acéptalo como un hermano en Cristo. Muy bien. El tercer punto doctrinal que nosotros encontramos aquí es el asunto doctrinal de la imputación. ¿Qué es la imputación? Pues lo vamos a ver en mucho más detalle cuando lleguemos a eso. Pero imputación simplemente significa que tú pagas las deudas de otro. Eso. Tú pagas las deudas de otro.
Así como Cristo nos perdonó a nosotros nuestras deudas. Él pagó nuestra deuda sobre la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos hechos justos, santos, inocentes delante de Dios. Eso es imputación. Él pagó la paga de mi pecado para que yo no lo tuviera que pagar. Eso es imputación. Si nosotros vemos a Filemón, Filemón 1:18 dice, bueno, 17-18, así que si me tienes por compañero, recíbele, hablando de Onésimo, recibe a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, y sabemos que sí le debía porque era un rata, ponlo a mi cuenta. Entonces Pablo está diciendo, yo pago la cuenta de la deuda de Onésimo. Eso se llama imputación. Cristo hizo lo mismo por nosotros. Y entonces cuando lleguemos a ese punto teológico tan importante, vamos a hacer una pausa para hablar tópicamente de lo que es la doctrina de la imputación. Pero hasta llegar allá, ¿okay? Faltan un par de semanas. Muy bien, entonces estos son los 3 puntos teológicos que se manejan en el libro de Filemón. Reconciliación, que es el punto principal. Amor e imputación. Esos son los 3 temas principales teológicos que se manejan en el libro de Filemón. Okay. Muy bien. Bueno, no les voy a hablar de bosquejo porque no. Vamos a hablar un poco acerca de los primeros 3 versículos. Ahora sí nos vamos a meter en Biblia, hermanos. Vamos a ver estos primeros 3 versículos y con esto lo vamos a dejar por el día de hoy, para ya la próxima semana continuar con el cuerpo principal de la carta. Muy bien, dicen los primeros 3 versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo. Ya hablamos, sabemos quién es Pablo, sabemos acerca de sus prisiones. Esta es su primer prisión en Roma. ¿Okay? Ya está en arresto domiciliario. Y el hermano Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, se encontraba junto con él. ¿Okay? El amado Filemón, que estaba en Colosas, colaborador nuestro. ¿Okay? Ya les hablé de Filemón. Y a la amada hermana Apia. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Okay. ¿Quién es Apia y quién es Arquipo? Pues si ustedes recuerdan, esta es una carta personal dirigida a Filemón. Ahora, hoy día yo sé que ya casi nadie escribe cartas a la antigüita, ya todo mundo, pues correos o llamadas o lo que sea, y Facebook y WhatsApp y de todo. Ok, pero cuando tú hablas con una persona que es querida, imagínense que todavía escribimos a la antigua, y tú quieres saber acerca del individuo, porque es la persona a la que le estás escribiendo. Si esta persona tiene familia, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vas a preguntar por su familia, ¿sí? Si yo le escribiera al hermano Marcial y a la hermana Chayo, yo le escribiría al hermano Marcial y le diría: hermano Marcial, gusto en saludarlo, espero que estén bien su esposa y sus hijas. ¿No es así? ¿Por qué? Porque tengo un interés por la familia del hermano Marcial. Y si realmente los amo, yo voy a preguntarles: oye, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus niñas? ¿Es cierto? Así es, porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, la gran mayoría de los comentaristas y estudiantes de la Biblia consideran que la hermana Apia es la esposa de Filemón y que Arquipo sería su hijo. ¿Okay? Entonces teníamos a Apia y a Arquipo, esposa e hijo de Filemón. Ahora, hay un asunto muy importante en cuestión a Arquipo. Arquipo no era un niño. Dice aquí el versículo 2, que es compañero de milicia. ¿Cómo que compañero de milicia? ¿Tenía un ministerio acaso Arquipo? Sí. Recuerden, yo les mencioné
que el pastor de Colosas, Epafras, estaba en la cárcel. Entonces, ¿quién tomó su lugar como pastor temporal? Arquipo. De hecho, en Colosenses se menciona el ministerio de Arquipo. Muy rápido, no hay mención específica, pero vamos a verlo. Colosenses capítulo 4. Y hasta el final, versículo 17, Colosenses 4, 17, dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces él estaba ministrando. ¿Dónde estaba ministrando? En su iglesia local. ¿Dónde es eso? En Colosas. ¿Por qué? Porque el pastor estaba en la cárcel. Entonces, el hijo de Filemón, Arquipo, es quien tomó temporalmente el lugar de Epafras mientras él estaba sirviendo su condena. Muy bien. Bueno, hermanos, por cuestión de tiempo y porque queremos nosotros avanzar con esto lento, aquí la vamos a dejar el día de hoy, pero espero que pudieron haber entendido un poco de qué trata el libro de Filemón. Ya vimos cuándo fue escrito ya vimos quién lo escribió, Pablo, ya vimos quién era Arquipo, ya vimos quién era Epafras, ya vimos quién era Onésimo, y estudiamos acerca de los tres temas, o vimos cuáles son los tres temas principales del libro de Filemón, que vamos a estudiar conforme avance las semanas, que viene siendo, recuerden, la reconciliación, el amor e imputación. Estos son los tres temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes semanas, conforme vamos avanzando versículo por versículo en nuestro estudio al libro de Filemón. Ya saben quién es Apia, ya saben quién es Arquipo, ya saben dónde está la iglesia. Y pues una última cosa para terminar. El versículo 3 de Filemón dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre tenía esas palabras en todas sus epístolas: gracia y paz, en todos. Si ustedes observan los primeros 2 o 3 versículos de cada una de sus epístolas, todas empiezan igual: gracia y paz a vosotros. En los idiomas originales, que son hebreo y griego, diría charis, gracia, shalom, paz. Y siempre es en ese orden: charis, shalom, gracia y paz. No puedes tener shalom si antes no tienes charis. Tienes que tener la gracia de Dios primero para que puedas tener shalom, paz. Fíjense, esa es una gran palabra judía. Para todo, shalom, 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 shalom. Pero los judíos nunca han tenido paz. Jamás han tenido paz. Nunca han tenido paz en su historia. Para ellos diario: paz a ti, sí, paz a ti, shalom, shalom. No hay paz entre ellos porque ellos no han sido salvos. No han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. No han conocido a Cristo Jesús como Dios. Ellos no tienen paz que tanto anhelan. Hasta que Israel tenga charis, es que ellos puedan tener shalom. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. A menos de que conozcas a Cristo como tu único y propio Salvador y seas receptor de su gracia, jamás vas a tener paz. Por más que tú quieras y por más que utilices paz, no te va a llegar si no tienes la gracia de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su gracia, la cual nos ha traído paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por Arquipo, quien tomó el ministerio. Usted le dio un ministerio, Señor, cuando fue su voluntad de encarcelar a su siervo Epafras junto con
a Pablo en la cárcel. Gracias, Señor, por Onésimo, que fue inútil y fue transformado por medio de su gracia. Gracias, Señor, por Filemón, quien aparentemente aceptó, como así lo pidió Pablo, a Onésimo de regreso como no solamente su esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano. Le pedimos, Señor, que nosotros como iglesia seamos de esta misma manera, que amemos a nuestros hermanos en Cristo, que aceptemos y reconozcamos la transformación que ha hecho con cada uno de nosotros, de llevarnos a ser siervos inútiles, a ser siervos útiles. Y gracias, Señor, porque usted es quien nos ha imputado, a usted ha pagado por nosotros, su Hijo Jesucristo, para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio de nuestro pecado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén.